Buenas, ahora como les había prometido, se viene un video a nivel teórico y práctico de derivadas. Con respecto a esto vamos a arrancar explicando lo que es a nivel teórico la derivada. Si bien este concepto ya lo recontra vieron supongo, pero voy a explicar unas cositas en esta parte que quiero que quede bien claro para después hacer un ejercicio bastante complicadito. Así que me gustaría que se queden en esta primera parte y bueno, poder entender lo mejor posible lo que se viene, ¿no es cierto? Bueno, en principio se define la derivada como el límite cuando delta x tiende a cero de delta y sobre delta x, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se interpreta gráficamente esto? Para interpretar gráficamente lo que se tiene es que si yo trazo una recta que atraviese dos puntos cualquiera de la función, como se muestra acá, tengo un punto 1 y un punto 2. Si yo trazo una recta cualquiera que atraviese, en principio no tiene ningún significado físico, por decirlo así. En cambio, si yo en esta función cada vez voy achicando el delta x, este punto que tiene correspondencia, ¿no es cierto?, con la función, si yo achico el delta x, la recta, por ejemplo, mi delta x lo achico hasta acá, mi nuevo punto va a estar acá y mi recta roja ahora va a tomar una inclinación de esta manera, ¿no es cierto? Acá le pifié un poco, pero se entiende la idea. Es decir, mientras más chico sea mi delta x, más la recta roja se va a acercar a ser tangente al punto que a mí me interesa. O sea, cuando delta x tiende a cero, mi recta va a tender a ser tangente a este punto. Por eso se define la función derivada como el límite, justamente cuando delta x tiende a cero, de delta y sobre delta x. Y acá les grafiqué, según la función que tenemos una f de x2, que sería lo que está acá, y una f de x1 que me da el delta y, ¿no es cierto? F de x2 menos f de x1 me da el delta y. Y bueno, x2 menos x1 me da el delta x que estoy buscando acá. Ahora bien, ¿cómo lo aplico a nivel práctico esto? Voy a hacer la derivada por definición, que es tan sencillo como si les dan una función y igual a x al cuadrado en este caso, que le hice la más sencilla posible porque es más fácil de explicar, ¿no es cierto? Si les dan esta función, para obtener la derivada por definición, lo único que tienen que hacer es la función derivada va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x2, que sería básicamente calcular x más delta x elevado al cuadrado, porque si antes y era igual a x al cuadrado, si yo ahora en vez de tomar el punto x1 tomo el punto x2, que x2 sería como x1 más delta x, ¿no es cierto? Entonces si yo hago x1 más delta x, obtendría el punto de f de x2. Acá, acá en realidad debería poner x1 por ejemplo y acá f de x1. Pero bueno, a nivel teórico se entiende la idea, ¿no es cierto? Cuestión que si yo resuelvo este cuadrado, ¿no es cierto?, de acá, me queda la expresión de acá abajo. O sea, el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Menos la función que tenía antes. Que acá le borré el x1, pero para hacerlo más general nomás, pero así se entiende la idea igual. Yo cancelo los términos que se repiten, este delta x me queda dividiendo a la expresión que está acá en el centro. Y bueno, hago la división correspondiente y me queda el término 2x más delta x. Y en el límite, cuando delta x tiende a 0 de esto, me da 2x. Por lo tanto, esta es mi función derivada, que es lo que dice acá. Y' es igual a 2x. Esa es la función derivada de lo que yo tengo, ¿no es cierto? Si hubiéramos aplicado la fórmula que una persona o muchas personas se tomaron el tiempo de hacer fórmulas para no estar aplicando todo el tiempo el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, hay personas que se tomaron el tiempo de hacer fórmulas y se van a dar cuenta que aplicando la fórmula obtienen exactamente lo mismo que antes. En este caso, para una función y igual a x elevado a la k, la derivada es k por x elevado a la k menos 1 y me da el mismo resultado, ¿no es cierto? Bueno, eso a nivel introducción primaria. Esto era a nivel conceptual lo que mejor manejan ustedes, me imagino. Ahora esto capaz que es un poquito más difícil de ver, pero seguro también lo manejan. Pero por las dudas lo explico. Si yo tengo una función en este caso y igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? Sabemos que la función derivada va a ser y' igual a 2x, ¿no es cierto? Que es lo que demostramos antes. Esta función y igual a 2x que está graficada acá como una recta,
si bien es una función aparte si se quiere, tiene una relación directa con la función original que era y igual a x al cuadrado. Es decir, si yo a esta nueva función derivada yo le doy un valor de x igual a 2, por ejemplo, le doy el valor de 2, me devuelve un valor de 4, y este valor de 4 no es cualquier valor. O sea, este valor de 4 me representa la pendiente que tiene una recta tangente a la curva y igual a x al cuadrado en el punto 2. Es decir, este 4 me representa que en el punto 2, ¿no es cierto? Yo tengo una recta que es tangente, ¿no es cierto? Y tiene una pendiente igual a 4. Acá ya lo tengo escrito acá arriba. Esta recta, en teoría, es paralela a esta. Y la pendiente m es igual a 4, ¿no es cierto? Eso es lo que me está representando la función derivada. Es decir, yo le doy cualquier punto, le doy el punto 1, y en x igual a 1, 2 por 1, 2, significa que en el punto 1 hay una recta tangente que atraviesa la curva de pendiente 2, ¿no es cierto? Y tiene sentido también la fórmula en sí. Por ejemplo, si yo a esta función le doy un valor de 3, x igual a 3, 2 por 3 me daría 6. Significa que en x igual a acá, igual a 3 en la función original, yo tendría una recta tangente de pendiente 6. Y tiene todo el sentido que la pendiente vaya aumentando porque esta función crece más rápido, ¿no es cierto? Es decir, cada vez la pendiente se hace más empinada, por decirlo así. Eso es a nivel conceptual y quiero que se entienda mucho. O sea, quiero que lo entiendan bien a esta parte. Ahora bien, pasamos al ejercicio que tiene su dificultad considerable. Para no agrandar la pantalla, les leo lo que dice. Dice, determinar la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a menos x al cuadrado más 2x, que es perpendicular a la recta y igual a menos 5x más 3, ¿no es cierto? Bueno, esa es la consigna. Me pide entonces que yo trace una tangente a esta curva, que la tangente tenga, o sea, que la tangente a esa curva sea perpendicular a esta recta, y bueno, y que encuentre básicamente la ecuación de esa recta tangente a esta curva. Bueno, entonces, a priori lo que yo sé es que la recta que me dan de referencia es la que escribí acá, y igual a menos 5x más 3, que la escribí acá, ¿no es cierto? Y igual a menos 5x más 3 es la recta que tiene una pendiente m igual a menos 5, ¿no es cierto? Porque por el formato, ¿no es cierto?, que ustedes conocen de y es igual a m por x más b. b sería 3 y m sería menos 5. Entonces yo voy a tener que hallar la ecuación de una recta que sea perpendicular a esta que me dieron. Entonces, en principio lo que yo tengo que hacer es saber cuánto sería la pendiente de una recta que es perpendicular. Y como ustedes saben, para que una recta sea perpendicular a otra, tienen que tener pendientes inversas y opuestas. Es decir, para que sea inversa, este 5 debería ser 5 elevado a la menos 1, que sería un quinto. Y para que sean opuestas, este menos tiene que convertirse en un más. De esa manera ahora tenemos m igual a un quinto. Yo lo que sé ahora es entonces que mi recta que yo tengo que conseguir, que va a ser tangente a la curva que me dan de datos, ¿no es cierto?, tiene que tener pendiente m igual a un quinto. Entonces, con base en esto con base en la teoría que fuimos viendo, nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, si yo saco la derivada de esta curva, y igual a menos x al cuadrado más 2x, yo tengo esta nueva función acá, que bueno, supongo que la saben resolver, así que no entro en detalles. Ahora bien, saben ustedes que si yo le doy cualquier punto de x a esto, me devuelve el valor de la pendiente que tendría la función original, que sería esta, en el punto de x que yo le di, ¿no es cierto? Pero ahora yo puedo hacer el proceso inverso. Yo le puedo dar una pendiente, o sea, yo en vez de escribir un quinto, yo escribo la pendiente que quiero conseguir y averiguo qué punto de x de la función original cumple esa condición. Es decir, me voy al GeoGebra ahora. Voy a borrar esto porque ya es un spoiler. Yo tengo que obtener una recta que sea tangente a esta curva, que tenga pendiente un quinto, y tengo que saber dónde está ubicada esa recta tangente, ¿no es cierto? Entonces yo digo, como la función derivada me da la tangente en cualquier punto, si yo le digo qué valor de tangente yo quiero obtener, me va a devolver justamente un valor de x, que es lo que se hizo acá, ¿no es cierto? Yo le dije a mi función derivada que yo quiero obtener un quinto de pendiente, entonces me dice qué valor de x cumple con eso. Y me dice que x igual a 0,9 es el único punto que cumple con esa condición, ¿no es cierto?, que es lo que está plasmado acá.
x igual a ver si se ve, x igual a 0,9, que es el punto que está acá, ¿no es cierto? Es el que cumple la condición de que tiene una recta tangente de pendiente un quinto. Acá en GeoGebra ya está graficada que esta pendiente tiene un quinto, ¿no es cierto? Ahora el problema es obtener este 0,81, que es lo más difícil del problema. Porque si se fijan, la única información que yo tengo es que la recta tangente tiene que tener la formulita de y es igual a un quinto de x más b. Esta es la única información que yo tengo. Ahora bien, si yo conociera un punto de esta recta tangente, yo podría despejar el b. Y si se dan cuenta, en la función original, este punto de acá pertenece tanto a la recta tangente como a la función original, ¿no es cierto? Así que si en principio yo obtuviera cuánto vale el punto de x igual a 0,9 para la función original, también estaría obteniendo un punto que pertenece a la recta, que es lo que hicimos acá, ¿no es cierto? Yo reemplacé el valor de x igual a 0,9 en la función original y me devolvió un valor de y que es 0,99. O sea, este valor es de el y reemplazando en la función original. Entonces yo ya tengo un punto que pertenece a la recta también, porque vimos, ¿no es cierto?, que este punto pertenece tanto a la recta como a la función original que yo tenía. Ahora bien, si yo reemplazo ese punto en mi recta tangente, entonces yo puedo despejar un valor de b. Reemplacé y igual a 0,99, x vale 0,9 y despejé un valor de b igual a 0,81. Entonces, ¿no es cierto?, la función final me queda lo que está expresado acá en GeoGebra. Y es igual a un quinto de x más 0,81. Este ejercicio es de los más difíciles de este estilo que se pueden topar. Así que sería bueno que lo tengan bien aprendido. Y bueno, ahí terminaría este video. Si no se entiende algo, vuelvan para atrás y revean esa parte, o si no, pregunten.